están? Muchas gracias por la invitación. A ver, la intención de hoy es poder abordar un tema interesante. Me pareció muy interesante el título que le habían dado, ¿no? Salud mental en la mujer. Porque si bien todos somos seres humanos, el hecho de ser mujeres nos da una condición diferente. Y una condición diferente tanto así que existen, que para muchas patologías dentro de la salud mental y fuera de ella, el ser mujer representa un factor de riesgo. Empiezo con esta frasecita porque creo que ilustra mucho del camino que vamos a transitar hoy, ¿no? Nada en la vida debe ser temido, solo comprendido. Ahora es el momento de comprender más para poder temer menos. Cuando hablamos de la comprensión, hablamos mucho del tema de la aceptación. Durante mucho tiempo, para nosotras como mujeres, se nos ha concebido muchas reglas. Reglas que tienen que ver no solamente con los roles que nosotros cumplimos, sino con lo efectivas que tenemos que ser en cada uno de los roles que nosotros cumplimos. Y eso en general no es nada malo, porque creo que para todos es importante como tener una brújula o un norte. El problema radica cuando solamente nosotros nos empezamos a mover en base a reglas marcadas y no en base a ideales, anhelos, metas o valores de hacia dónde queremos dirigir nuestra vida. Y me gustaría un poco aperturar este tema con esta primera pregunta. Yo entiendo que en el tema del Zoom a veces es un poco difícil la interacción. Me pasa cuando dicto las clases, más ahora que sé que muchos de ustedes pueden estar regresando del trabajo o yendo de repente a alguna guardia. Las preguntas que voy a hacer, la intención no es que las contesten por el chat, pero sí que poco a poco ustedes mismos vayan obteniendo respuestas para sí. Porque si todos recorremos ese camino, al final de la charla van a poder obtener un tinte distinto de lo que hemos querido tocar. ¿Qué significa ser mujer? Ser mujer tiene muchas concepciones, porque ser mujer en el siglo anterior tenía no solamente la concepción del rol de cuidado que tenía que dar la mujer hacia los niños, el rol de madre, sino que eso, transportado a este siglo, incluye además, o sea, se nos ha adicionado además otros roles que necesitamos cumplir. Cuando cada uno de nosotros asume un rol, no es que ese rol venga porque sí. Cada uno de esos roles viene con algunos, entre comillas, requisitos que cumplir. Entonces, cuando nosotros nos involucramos en algún rol de vida, inmediatamente con ese rol aparece el soy mamá, pero ¿cómo es ser mamá? Mamá significa, puntos suspensivos para que lo llenemos con, soy médico y ser médico significa, y si soy psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, eso significa. Entonces, cada uno de los roles que nosotros vamos asumiendo es como cargar más peso a nuestra mochila, teniendo en cuenta que en general los seres humanos, aquí ya no hablo de rol de género mujer-hombre, sino los seres humanos, cuando nos involucramos en algo, queremos hacerlo y hacerlo bien. E incluso en muchos momentos ese bien no es suficiente, sino que queremos hacerlo perfecto. Naturalmente,
cuando el ser humano se relaciona con un contexto, naturalmente tiende a compararse. Desde que nosotros como especie adquirimos el lenguaje, en nuestras redes neuronales aparece lo que se conoce, que ya es una teoría que viene de la parte filosófica, como la teoría de los marcos relacionales. Nosotros vamos relacionando cosas. Y este ir relacionando cosas va como una forma de ir eh, adquiriendo conocimiento de forma más rápida y sencilla. Podemos ir haciendo asociaciones. No necesitan enseñarnos las cosas como que paso a paso, aprendemos en muchos sentidos. Todos los seres vivientes que tenemos lenguaje podemos hacer eso. Los únicos que poseemos lenguaje somos los seres humanos. Y esto es la parte buena de esa forma de relacionarnos con el mundo. La parte mala de esa forma de relacionarnos con el mundo es que empiezan a darse las comparaciones. Yo soy más delgada que, yo soy más gorda que, yo soy más exitoso que, soy más rico que. Además, no solamente estas relaciones se dan en muchos sentidos, sino que además se dan de forma arbitraria. Por eso es que cuando muchos de nosotros, de nosotras, observamos de repente alguna imagen, casi indirectamente, sin siquiera pensarlo o evocarlo, vamos a tender a hacer comparaciones. Eso origina que en la mujer, más allá del rol de madre, el rol de esposa, el rol de profesional, también se consigne un rol social, como nosotros tenemos que lucir ante la sociedad. Y eso, y ya hay aquí un poco entrando a la parte que yo más manejo, que es el tema de los trastornos de la alimentación, eso ha influido un montón en el tema de trastornos de la alimentación en el presente post-pandemia, porque hemos estado tan bombardeados de imágenes por redes sociales que eso ha desatado, sobre todo en aquellos contextos que son los contextos más, con esas poblaciones más sensibles, como pueden ser los adolescentes, puede haber desatado este tema de las comparaciones y el querer llegar a estos ideales de belleza. Muy bien. Entonces, la pregunta con la que iniciamos esta charla es, ¿qué significa para ustedes ser mujer? ¿Cuáles son aquellos estándares en los cuales yo me estoy comparando o estoy colocando como meta para llegar? ¿Qué rol asume cada una de ustedes? Porque incluso cuando ustedes ven las personas haciendo malabares, ¿no? Llega un momento en el que puedo tener 2 pelotas como en el aire y si le agrego una tercera, de repente una cuarta, pero si sigo aumentando más, más de estos elementos para seguir manteniéndolos en el aire, en algún momento voy va a caer. En algún momento voy a sentir que está siendo excesivo. En algún momento puedo notar que quizás esto se está saliendo de mi control. Cuando empezamos a observar esas metas o esos roles que cada uno de nosotros, de nosotras, quiere llegar, es importante observar de qué manera quiero llegar a ellos. Qué camino estoy transitando, pero por sobre todas las cosas, a qué costo lo estoy haciendo. Cuando nosotros somos más pequeños, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros aprendemos tienen que ver con el hecho de, y estas son frases clásicas que los papás, las mamás nos dicen, es termina tus responsabilidades para que después juegues, disfrutes, ¿no? Hagas las cosas que te gustan hacer. Cada uno de nosotros se ha dado cuenta que conforme vamos aumentando en experiencia de vida, las responsabilidades van aumentando. Y si esto lo tomamos como regla, soy exitoso o llego, una vez que yo llegue a tener
el cargo de, el puesto de, la relación, el matrimonio, los hijos, voy a, ¿no? Si nosotros marcamos eso como un faro de vida, como una guía de vida, lo más probable es que yo empiece a notar o empiece a sentir que estoy sobreesforzándome mucho. Ahora, trasladando esto al plano de la mujer, en el tema de constructos sociales, usando el factor éxito, varón-mujer tienden a compararse bastante, teniendo en cuenta que incluso aún en el presente existe aún la concepción de que muchos de los roles de cuidado de la familia en cuanto a presencia van asociados al tema mujer. Entonces es como mucho que abarcar y en todo querer ser exitoso o exitosa. Este preámbulo creo que era necesario para que nosotros podamos darnos cuenta de por qué, a pesar de ser seres humanos iguales, desarrollándonos en un mismo contexto, entre comillas, con las mismas oportunidades, y digo entre comillas porque lamentablemente no en todos, en los países del mundo, las mujeres tenemos la misma posibilidad. Hay situaciones en las cuales el hecho de ser mujer se vuelve un factor de vulnerabilidad. Y se vuelve un factor de vulnerabilidad porque interiormente, y esto viene del contexto en el cual nos desarrollamos, se han marcado caminos en los cuales nosotros debemos de llegar. Uno de ellos también tiene que ver con el tema de imagen corporal, ¿no? que como les dije hace un momento, ha suscitado muchos trastornos de la alimentación en el presente. Hay un término que se ha acuñado no tan recientemente, que se llama el de interseccionalidad. ¿Y qué quiere decir este término de interseccionalidad? Es esta conjunción que se da a propósito de no solamente el hecho de ser mujer, sino que además podemos estar cursando con algún problema de salud mental. Y el ser de género femenino y además tener otros factores que pueden ser alguna discapacidad física, alguna vulnerabilidad mental o condicionantes sociales, en suma, favorecen más que exista un estigma en nosotros como mujeres. Esto lo obtuve de una, que no he puesto los créditos aquí, de una guía que hablaba justamente de los problemas de salud mental en la mujer. Problemas de salud físicas y problemas de salud mental en la mujer. Donde hacían estudios y observaban que aquellas mujeres en las cuales se adicionaba algún problema de salud mental, comparada con varones, había una diferencia. ¿Por qué? Porque una mujer con un problema de salud mental necesitaba, además de verse como vulnerable o susceptible ante la familia, existía esta presión de que además la mujer sí o sí necesitaba cumplir su rol de cuidadora, mientras que de cumplir las labores del hogar, mientras que
en aquellos varones con problemas de salud mental, lo único que se pedía o lo único que se esperaba, esto fue un estudio que se hizo en los familiares, lo único que se esperaba en los varones era que no tuvieran conductas de auto o heteroagresividad. Y en este estudio lo que concluyen ellos es que si bien salud mental todavía, o los problemas de salud mental todavía representan un estigma, cuando se da en mujeres, este estigma se marca más porque cuando la mujer no cumple los roles que se supone necesita cumplir, se le cataloga como que es una persona floja, como que es una mala madre, que son los roles mínimos que se espera cumplan a pesar de tener cualquier sea la condición de salud mental que se presenta, ¿no? Además, en este grupo de mujeres estudiadas junto con sus familias, se vio que a ellas se les asociaba muy poca credibilidad cuando, producto de la propia enfermedad o de la medicación que consumían, podían quizás estar muy somnolientas o descuidar un poco su aseo, descuidar un poco sus responsabilidades. Y era tanto el discurso que se daba en el contexto, en el entorno, en la familia, que generaba un proceso de autoestigma en la mujer. O sea, la misma mujer tenía este autoconcepto de rechazo por no cumplir algo que naturalmente necesitaba hacer. Entonces, cuando hablamos de mujeres con problemas de salud mental, hablamos de que hay factores que incrementan más el estigma porque la misma familia ya de por sí las estigmatiza. Segundo, porque se necesita o se espera que sigan cumpliendo los roles mandados. Se consigna además que ellas se transforman en una carga para la familia. Esto de estos problemas en salud mental que se presentan en las mujeres invitan además a que estos cánones sociales de belleza o sobre la imagen o sobre el autocuidado se vean más marcados cuando hablamos de un mismo problema de salud mental en mujeres versus varones. Bueno, y el estancamiento en el desarrollo laboral y personal que se presentan en ambos sexos. Cuando yo empecé la presentación, empecé a hablar mucho del tema de conceptos sociales, porque también este tema de conceptos sociales influye mucho sobre el tema de cómo nosotros nos relacionamos con otros seres humanos. Socialmente es más aceptado que las mujeres puedan ser más expresivas de algunas emociones versus los varones, ¿no? Cuando hablamos de relaciones afectivas, y aquí ya voy a pasar a otro plano que también es de índole de salud mental y que está siendo muy, que se ve todos los días en las noticias, que tiene que ver con la violencia hacia la mujer. Justamente en estas normas sociales de que una mujer necesita ser cuidada o necesita tener una relación, necesita tener una pareja, aparecen otro tipo de reglas verbales como el amor todo lo tolera, el amor todo lo soporta, ¿no? Hay una frasecita bien
bien conocida que incluso la usan mucho para cuando se habla de dependencias afectivas. Y de acuerdo a esto, cuando se habla de relaciones interpersonales, sobre todo de relaciones de pareja, esta norma social de el amor todo lo supera invita a que muchas mujeres no tengan claro esto de cuáles son los límites en una relación interpersonal, en una relación tan cercana como puede ser una relación de pareja. ¿Y esto origina qué? Que pues se produzca esto que se conoce como violencia de género, ¿no? Entendiendo el tema de violencia desde muchos aspectos, ¿no? No solamente la violencia física, sino también estas acciones continuas a nivel psicológico, por acción u omisión, la violencia de índole sexual, y también esta violencia que tiene que ver con la parte económica, ¿no? Cuando alguna de las partes genera presión por este vínculo económico que existe. Cuando uno lo ve de afuera, ¿no? Como profesional de la salud o profesional de la salud mental, uno puede ver esto como más claro. Cuando uno no está en el ojo de la tormenta, es más fácil como notar cuál es el problema y cuáles podrían ser las posibles soluciones. Pero cuando un paciente o una paciente se encuentra inmerso en este problema, aparecen ideas que no tienen que ver nada con lo que genuinamente quiere la persona, pero sí aparecen ideas con cuánto tiempo invertido, y si lo intento una vez más. Aparecen ideas como un divorcio es un fracaso, probablemente sí me quiere, pero todavía no lo estoy notando, ¿no? Cosas que, como les decía inicialmente, van a generar que la persona actúe mucho en piloto automático y no sea capaz de notar las necesidades del presente. Cuando hablamos del ciclo de la violencia, que es algo que nosotros conocemos y conocemos un montón, ¿no? Y he decidido tocarlo por lo presente, ¿no? por lo actual que puede ser este tema del ciclo de la violencia. Cuando hablamos del ciclo de la violencia, hablamos de una primera parte en la cual es muy notorio para la persona que está siendo violentada, ¿no? En este caso para la mujer que está siendo violentada, es muy notorio que puede haber una situación de bastante tensión, de mucha incomodidad. Pero esta situación de tensión o incomodidad, la persona la termina interpretando como una situación que se genera porque yo no estoy haciendo algunas cosas de manera correcta, ¿no? Quizás sí me flexibilizo un poco más, si genero un poco más de complacencia, esto puede cortarse. Como toda situación que va incrementando en el ciclo de la violencia, aparece una segunda fase, que es una fase donde ya es demasiado claro la dificultad que hay en esa interacción. Y es justamente en esta segunda fase donde la persona violentada suele pedir ayuda. Y es donde nosotros como profesionales de la salud o de la salud mental solemos recibir a las mujeres que son víctimas de violencia de género. Pero luego ocurre la parte que es más difícil para cada uno de nosotros,
que es cuando regresa esta tercera fase, que es la fase de reconciliación, donde la persona nuevamente guiada por expectativas, por posibilidades de que esto no fracase, porque se nos está como muy, muy fuerte para muchos el tema de lo difícil que es lidiar con el fracaso de algún proyecto, entendiéndose la pareja como también un proyecto de vida. Y se pasa a esta tercera fase, que es una fase de reconciliación, de idealización, una fase de volver a probar con la posibilidad de que todo esto se recomponga. Yo sé que la violencia de género no es algo exclusivo del hombre hacia la mujer. Puede ser en otro sentido, pero suele ser más frecuente que la mujer sea la persona violentada, independientemente del grado de instrucción que cada una de nosotras tenga, porque nosotros somos parte, o sea, lo que nosotros tenemos viene como parte de nuestra crianza. Y lo que forma parte de nuestra crianza viene de las personas que fueron nuestros adultos responsables y que lo trajeron, lo vienen jalando de generaciones anteriores. Y tengamos presente algo, ser mujer para muchas, incluso en la actualidad, es estar en una situación de vulnerabilidad, es estar en una situación de no tener capacidad de elección. Podemos incluso ser profesionales, ser independientes económicamente, ser emancipadas en otras áreas de nuestra vida, pero aún así la parte de vínculos, de relaciones interpersonales, generar una gran dificultad para cada una de nosotras, ¿no? Y justamente esto viene, como les dije hace un momento, mucho por nuestra historia. Esto viene mucho por la posición que nosotros, la posición de ser minorías de mucho antes. Está bien, ahora muchas de nosotras tenemos libertades, tenemos la capacidad de elección, tenemos la capacidad de ocupar puestos que antes ni se nos hubieran permitido. Pero si no tenemos claro lo que genuinamente queremos para cada una de nuestra vida, lo que obtenemos ahora como una libertad se termina transformando en una carga. Y regreso a la primera pregunta. A diferencia del varón, que ha tenido más libertades durante mucho tiempo, la mujer, si no tiene clarificado la vida que necesita, la vida que quiere, el anhelo de su corazón, si no tiene clarificado la persona que quiere ser al final de sus días, tiene tanta presión propia que esta presión va a terminar canalizándose a través de problemas físicos, a través de síntomas ansiosos, a través de síntomas depresivos, a través de dificultades en las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de los factores biológicos en los cuales el ser mujer nos puede colocar en una situación de vulnerabilidad, mucho tiene que ver con las reglas de comportamiento en las cuales cada una de nosotras se ha terminado desarrollando. Y creo que con esto termino.
antes de esto voy a irme a esta pregunta, ¿no? Por eso es importante que, como para poder aterrizarnos y chequear si nuestro barco está dirigiéndose al puerto que cada una de nosotras quiere, es preguntarnos lo siguiente, ¿no? Si estas fueran mis últimas 24 horas de vida, ¿no? Si en 15 minutos más mi vida se acabara por completo, así de manera intempestiva, ¿qué es aquello que yo más lamentaría no haber hecho? Si las respuestas que salen es nada, porque estoy teniendo la vida que quiero tener, si la respuesta que sale es hoy he conectado con todas aquellas cosas que tienen significado para mi vida y siento que no me falta nada, nuestro barco está yendo al rumbo que nosotros queremos. Pero si la respuesta que surge es lamento haberme dedicado tanto a y no haber dedicado tiempo a, ¿no? Me hubiera gustado pasar este día haciendo y no estando en. Si muchas de las cosas que ustedes han hecho hoy, que las hacemos en piloto automático porque debemos y no porque genuinamente queremos, si muchas de las cosas que ustedes han hecho hoy, siendo sus últimas 24 horas de vida, no son lo que realmente quisieran estar haciendo, es el momento de replantear algunas cosas. Definitivamente, creo que todos genuinamente quisiéramos estar como siempre de vacaciones, ¿no? Eso no es algo real, es muy utópico, ¿no? Sin embargo, muchas de las cosas que nosotros podemos hacer, si van en nombre de algo que para nosotros tiene un sentido, vale la pena transitar por esos carbones calientes. Si nosotros hacemos esas cosas porque las estamos haciendo en piloto automático, porque las estamos haciendo porque se supone que tenemos, la invitación es a replantear la vida que queremos tener, el tipo de ser humano que queremos ser y el tipo de vínculos en los cuales queremos estar involucrados. Bien, y con eso yo termino mi presentación. Ahora sí, muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Le vamos a dar la palabra a la doctora Aimee para que nos ayude, pues los invitamos también a todas las personas que nos siguen a que nos hagan las preguntas, que se puedan generar a partir de la presentación, cualquier duda o consulta que puedan tener, y le damos la palabra a la doctora Aimee para que nos pueda ayudar como moderadora en este momento. Muchísimas gracias, doctor José Luis, doctora Paola, en verdad muy significativa la presentación que nos ha brindado con respecto al tema de la salud mental en nosotras las mujeres, ¿no? El ser mujer, el nacer ya nosotras, ya tenemos un factor de riesgo cuando hablamos de salud mental, ¿no? En esta sociedad patriarcal, ¿no? Y androcéntrica que nos habla desde enfoques de vista más masculinos, con estereotipos que nos da el simple hecho de haber nacido mujeres, ¿no? Y también todo lo que nos ha hablado que es tan importante con estos factores que nos tienden a estereotipar, nos tienden a generar roles sociales, ¿no? Los roles de la mujer, madre, cuidadora, nos pueden dar incluso hasta un rol de una doble jornada en el tema del trabajo, el tema de nuestra casa, el tema de la discriminación incluso en entornos laborales, la presión de ser madres, incluso hasta el tema de ser objetos sexuales, ¿no? Nosotras, desde que ya somos mujeres, tenemos que enfrentar muchos determinantes y condicionantes externos. Doctora, ¿y usted lo que ha podido ver con respecto a este tema de salud mental y en las pacientes que ha tenido? ¿Cuál es el factor que predispone más a que una mujer no pueda tener de repente estas respuestas adaptativas a todas las presiones externas que nos condicionan, ¿no? Nuestro mismo sexo?
no sé si exista, o si dentro de mi casuística yo pueda sacar como un dogma pero creo que es importante tener en cuenta algo que ahora se está, como que se está haciendo notar mucho más. Para muchas de nosotras, los roles que cumplimos no son roles que elegimos, sino son roles que tenemos que hacer, ¿no? Se supone que, después tienes que, ¿no? Y que conforme se está haciendo notar más el tema de salud mental, conforme se está haciendo más visible, y creo que el post-pandemia ha ayudado a que muchas de estas cosas sean más visibles, el saber que podemos elegir, el saber que nosotras podemos decidir, que tenemos voz y voto sobre nuestro cuerpo, el tema del peso, el tema de la forma, el tema de los estilos en los cuales me quiero relacionar o vestirme. El saber eso, el que puedo yo tener elección, está marcando una diferencia. Es mucho de lo que nosotros trabajamos, como dijeron en la presentación, yo me dedico mucho al tema de trastornos de la alimentación, donde la estética influye mucho, y el enseñarles a ser más flexibles, al no seguir reglas, al no hacer todo lo que se supone la sociedad manda en cuanto a cánones de belleza, hace que las adolescentes y los adultos hagan como que puedo respirar, y eso alivia un montón. Claro, sí, nosotras en verdad tenemos mucho nos prejuzgan por el tema de ser mujer, ¿no? Desde que una es pequeña tienes que dar un poco más de lo que se puede esperar tal vez de un hermano varón, o si es que incluso desde nuestro nacimiento hay veces los padres decían que nazca el hijo varón, el primogénito, y esto de aquí, sin darnos cuenta, a nosotras nos repercute, ¿no? Porque netamente también desde ahí puede venir un enfoque de no aceptación, si es que escuchamos esto de nuestros padres, de nuestra familia. Entonces nosotras nos enfrentamos en verdad bastante a lo que viene a ser este mundo que desde un inicio se ha generado más para dar mayor valor a los hombres, a los varones, y que poco a poco nosotras estamos ya generando la igualdad. Lamentablemente no en todas las culturas, no en todos los países. Nosotras en Latinoamérica vivimos mucho el tema del machismo. A mí, siendo sincera, no me había repercutido mucho previamente, pero ahora que me he enfocado más en un tema de involucrarme con un sector tal vez más masculino, el sector construcción, ahí ya puedo ver que sí hay más estereotipos, ¿no? Que hay más el tema de los varones, de la fuerza, de subyugarnos a nosotras las mujeres un poco. Entonces, esto de aquí me ha tocado recientemente verlo personalmente, y es un tema que nos afecta. También comentó sobre el ciclo de lo que viene a ser la violencia de género, que nosotras estamos bastante expuestas. Se ha visto más el tema, sobre todo ahora, en temas de pandemia, que hemos tenido que vivir con los agresores. Se ha visto mayor lo que viene a ser este enfoque. ¿Qué nos podría decir ahora con respecto a lo que usted ha podido evaluar, las cifras de las mujeres que han sido afectadas, que han tenido que estar en aislamiento en sus hogares y que de repente ha habido mucha repercusión en la salud mental? Definitivamente la pandemia ha repercutido mucho sobre la salud mental, muchísimo, muchísimo. Los niveles de estrés se elevaron, o sea, creo que todos lo hemos vivido, ¿no? O sea, de un momento a otro, paramos, nos obligaron a parar y a mirar lugares donde antes no habíamos mirado, y a vincularnos con personas con las que vivimos, pero que probablemente no habíamos estado tan involucrados. Con el tema de la pandemia,
esto de los roles de género, de los estereotipos, se puso más sobre la mesa, porque como se supone que la mamá, ¿no? Si es que el rol era de dedicarnos a la casa, se supone que la mamá se encarga de la casa, ¿no? Y el resto de personas no asumían ese tipo de roles, por un lado, ¿no? Segundo, nos obligó, creo, a mirarnos cara a cara con un otro, ¿no? Con un otro que en muchas oportunidades sí vivimos, pero estábamos todo el día afuera y ahora estábamos 24/7 con esa persona. Los procesos de adaptación en todos marcaron, como que nos pusieron en jaque a todos. Lo que tú has dicho, Aimee, es cierto, ¿no? Muchas personas mantenían hasta cierto punto en equilibrio este ciclo de agredido, agresor, porque en muchas maneras estábamos como en dos contextos diferentes, trabajando y la otra persona en casa. Pero aquí sí, pues, el estar todos bajo el mismo techo disparó niveles de ansiedad, disparó niveles de depresión, todos los problemas de salud mental se han puesto todavía como al tope. Creo que todos hemos leído pues en las noticias que los porcentajes de divorcio también aumentaron. Entonces, todo el tema de la pandemia, creo que lo que más ha originado, más ha ocasionado es que ha puesto a prueba cada uno de nuestros recursos, incluso los que pensábamos que teníamos todas las herramientas para superar cualquier cosa, hemos necesitado recurrir a estrategias que quizás antes no habíamos contemplado. Yo creo que más allá del género masculino, femenino, pues este estresor llamado confinamiento, este estresor llamado pandemia, fue la gota que derramó el vaso para muchos. Correcto, sí, en verdad se ha visto mucho los problemas de salud mental que han aumentado en la pandemia. Tal vez han habido muchos estresores externos que han acondicionado que ya no tengamos una buena respuesta adaptativa a lo que son los problemas, ¿no?, del día a día. Y es más, ahora también justo hay una pregunta que nos habla sobre de la inestabilidad sociopolítica en nuestro país, en nuestra salud mental. Esto podría afectar más a los varones, a las mujeres. También veamos lo que nos comentó sobre los roles de violencia, ¿no? Tenemos el rol de violencia económica, que hay veces muchas mujeres dependen, ¿no?, de la pareja. ¿Qué nos podría comentar con respecto a ese tema? Yo lo coloqué porque sí me pareció muy interesante este tema de violencia económica, ¿no? Porque habitualmente los términos que nosotros conocemos son violencia física, ¿no?, que es muy claro que hay un tema de violencia, ¿no? O violencia psicológica, que es un término que se ha ido acuñando con el paso de los años, pero el tema violencia económica no era algo que nosotros habíamos contemplado, ¿no? Y claro, ¿no? Y probablemente los profesionales que recibimos, consultantes que son víctimas de violencia, y como les dije en la ponencia, ¿no?, y uno de afuera dicen, ok, pero eso es tan fácil, pues ya rompe el círculo y cada uno por su lado, pero no contemplamos otros factores como puede ser eso, la dependencia económica, ¿no? Para muchas personas mantienen estos vínculos porque ¿qué va a ser después? Y es una frase que repiten continuamente, ¿qué va a ser después de mis hijos? Yo no trabajo, tengo hijos pequeños, ¿cómo voy a hacer para trabajar?, ¿no? Entonces, que ahora se contemple ese término, o sea, que por lo menos se le haya puesto un nombre, puede ayudar a que la persona note, ok, yo sé que tengo un problema, sé que también esto representa una dificultad, un obstáculo para que yo tome algún tipo de decisión. Y a partir, yo creo que es una súper habilidad que cuando los seres humanos aprendemos a notar, podemos aprender a elegir. Parece una
frase tan obvia, pero no es tan fácil aprender a notar. Si ahora lo podemos observar, entonces lo podemos contemplar como una posibilidad de algo a solucionar, o si no a solucionar, a aceptar, en el sentido de ver otras posibilidades diferentes. Yo no sé si con eso contesto la pregunta y creo que me fui para otro lado. No, sí, en verdad sí, doctora, nos ha en verdad dado esta nueva definición del tema de violencia, este nuevo enfoque, ¿no? La violencia económica que nos puede afectar más a las mujeres en este contexto que estamos viviendo, social, político, económico, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, todo lo que estamos atravesando, en verdad es una carga más de salud que va a nuestra salud mental, que va a repercutirla. Y sí, yo he podido ver algunos casos que la pareja, tanto hombre como mujer, pueden ejercer ese tipo de violencia económica, desestimar a lo que viene a ser su pareja, se ve más de varón a mujer, de esposo a esposa, y esto te hace sentir un poco a una mujer como inútil, que no va a poder enfrentarse por sí sola a los desafíos. Sin embargo, cuando ya la mujer rompe este temor, este miedo, se ha visto que ella puede incluso hasta generar muchos más ingresos, puede salir adelante con sus hijos y puede llevar adelante la familia, ¿no? Sin la necesidad de depender de nadie. Entonces, este enfoque que nos ha indicado sobre la violencia es muy importante que todos los tengamos presentes. Doctora, y ahora, bueno, estamos viendo que estamos expuestas a bastantes estresores, a estigmatización, al tema social. Nosotras las mujeres tenemos mayor tendencia a presentar problemas de salud mental como la depresión, como la ansiedad. Mira, biológicamente no. O sea, si nos vamos solamente a la parte biológica, no. Sin embargo, cuando uno observa el tema de la génesis de la depresión y la génesis de la ansiedad, uno se da cuenta de que es parte y parte, o sea, no tiene que ver solamente con este terreno, sino tiene que ver también con las semillas que se van sumando, ¿no? Y ahorita lo que hemos podido ver en estos casi 50 minutos es el tema de todos los estresores que se van dando hacia la mujer, ¿no? Todos los estresores producto de estos roles que a cada una de nosotras se nos termina asignando. Si uno a ojo de buen cubero haces como un paneo de los pacientes que van a la consulta, ves más mujeres que varones. Si te vas a estadísticas, también ves cuadros depresivos, cuadros ansiosos, mujeres versus varones. O sea, sí hay una diferencia, pero la diferencia no tiene que ver con el componente biológico, sino la diferencia tiene que ver con los estresores externos que se están dando. Correcto, sí, eso se ha visto bastante. Incluso llegué a ver, doctora, en lo que viene a ser en España, ¿no? Estaban haciendo una campaña que es Vive y Convive, que tenía que ver mucho con este tema de las mujeres que estaban sufriendo ya de enfermedades de salud mental, depresión, el tema de lo que es ansiedad. Y es más, esta campaña de Vive y Convive hablaba mucho sobre la vulnerabilidad, que es tener un diagnóstico psiquiátrico y un diagnóstico médico y sufrir violencia, porque hay veces desestiman mucho que una mujer tenga, de repente sufra de depresión, tome un tratamiento farmacológico para poder aliviar sus síntomas y sufra de violencia. Entonces, cuando la mujer quiere exponer este caso, no es escuchada. ¿Y a dónde va a recurrir? ¿Dónde vamos a recurrir a estos casos? Incluso también en el tema de patologías o enfermedades crónicas, ¿no? Hipertensión, ansiedad. ¿Qué se nos indica a nosotras las mujeres que somos muy intensas? ¿Qué nos podría indicar con esa palabra, ¿no? Nosotras ya elevamos un poquito más la palabra,
porque supuestamente tenemos este estereotipo de que debemos ser sumisas, suaves, delicadas, y por ahí, ¿no? Queremos dar nuestra voz, queremos hacernos escuchar, ya es muy intensa, esa mujer tiene carácter. O sea, ya ahí ya no se empiezan a estereotipar desde muy pequeñas incluso. ¿Qué le parece la frase intensa, que la escuchamos por todos lados? Uy, mira, esa parte nosotros la trabajamos mucho porque el grupo con el que también hacemos intervención es con adolescentes y adultos con trastorno límite de personalidad, donde la familia es quien usa mucho ese término, ¿no? Qué intensa que eres, o qué intenso que eres. Es una forma de invalidación, una gran forma de invalidación. Probablemente no puede tener la intención de, pero es ya etiquetarnos, es leerse entre líneas. No puedes darle apertura a lo que sientes o a lo que piensas, porque cuando lo haces de una manera desproporcionada, incómoda, que afecta a otros. Esto de ser intenso o intensa, que entiendo hacia dónde se quiere dirigir. Lo que nosotros enseñamos a los familiares, más que a etiquetar, es a describir, ¿no? Describir qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Cuando tú te sientes mal, por ejemplo, ¿no? Y gritas o te encierras en el cuarto, o cuando tú te sientes triste y dices que quieres morir, ¿no? Que es un poco de describir lo que está pasando más allá de etiquetar, porque cuando uno etiqueta minimiza lo que el otro siente. O sea, inmediatamente te digo, lo que tú sientes, piensas o dices está mal. Y definitivamente las emociones son emociones y cada uno las siente de diferente forma. Allí no hay ningún tipo de problema. Lo que sí necesitamos aprender es cómo canalizarlas y cómo expresarlas para que sean efectivas y jueguen a nuestro favor y nos ayuden a llegar a nuestras metas. Muchísimas gracias, doctora. En verdad, a nombre del Laboratorio Pagó, le damos las gracias tanto a la doctora Paola Bravo, a la doctora Aimé Jiménez por estar con nosotros. Les agradecemos mucho poder pues, generar estos ambientes donde se pueden conversar, aprender mucho sobre salud mental y el tema que hemos tocado hoy día, que es sobre salud mental en la mujer. No sé si usted, doctora, quisiera dar unas últimas palabras antes de concluir la presentación de hoy. Simplemente agradecerles, felicitarlos a ustedes por generar estos espacios, porque me parecen que estos espacios ayudan mucho a que nosotros podamos conocer y en la medida que conocemos podemos empoderarnos. Entonces, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Paola, y de repente, doctora Aimé, quisiera dar unas últimas palabras. ¿También usted? Sí, muy agradecida por la invitación del día de hoy. En verdad favorecen mucho a la población, nos ayudan muchísimo. Muy agradecida con la doctora por su excelente presentación. Y quisiera dirigirme a todas las mujeres con esta frase de Marie Curie, la ganadora del Premio Nobel de la Física y de Química, que nos indica que nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Vivamos sin temor y adelante, como nosotras lo hemos venido haciendo desde la creación. Las mujeres y los varones también podemos ser iguales y podemos luchar día a día para seguir generando las mismas oportunidades y vivir en un mundo mejor. Muchas gracias.